Besiata Ishmaya. Está escrito en, está escrito en nuestra Perashá de Barim. Está escrito, y en este desierto que ustedes vieron, yo los llevé, o los llevó Hashem vuestro Dios, así dijo Moshe al pueblo. Hashem vuestro Dios los llevó, y el versículo siguiente dice, y en esta cosa ustedes no creyeron en Hashem vuestro Dios. Y pregunta Abraham Elimelech Biderman, Shlita, pregunta, ¿qué significa? ¿Qué es en esta cosa no creyeron? ¿Qué es en esta cosa? Está hablando de que en el desierto Hashem los llevó. En esta cosa no creyeron. ¿Qué significa? Tenía que haber dicho, y ustedes no creyeron. ¿Qué es en esta cosa? Explicó el Rebbe, el Benei Sahar, que lo fundamental en el servicio que nosotros hacemos a Hashem es, por supuesto, la fe en Hashem. La fe es algo primordial en nuestro trabajo con Hashem. Y también en qué momento, en el momento de oscuridad, cuando se hizo la noche, cuando aparentemente hay un ocultamiento, cuando Hashem no lo vemos, eh, como que Hashem se oculta, vamos a decir. ¿Por qué? Porque justamente en ese momento es el momento principal. Porque si nosotros creemos en Hashem solamente cuando Kosh Hu se comporta con nosotros con piedad, con una piedad visible, nosotros vemos su comportamiento con piedad, vemos los milagros, entonces eso no se considera creer. Cuando todo va bien, yo creo en Hashem. Esto no se llama creer en Hashem. ¿Por qué? Porque todo está clarísimo, todo está a la vista. Y por supuesto que cuando todo está a la vista, no hay que hacer mucho esfuerzo para creer. Entonces, ¿en qué estamos creyendo? Nosotros una vez dijimos que emuná, fe, no es creer cuando todo está bien y cuando nosotros vemos un milagro. A ver, vemos un milagro y vamos a suponer que estamos en Egipto y vemos la partición del mar. Lo que vio la persona más baja de Israel no lo llegó a ver, y Ezequiel Ben Busí, uno de los profetas que tuvieron una visión más grande, no lo llegó a ver. Entonces, pero de pronto yo digo, yo creo en Hashem. Si yo veo que se parte el mar delante mío y que yo camino por lo seco y que después cuando yo salgo del mar, los egipcios entran y se les viene el río encima. ¿Hace falta esforzarse para creer en Hashem? Está a toda la vista. Nosotros vimos ¿estamos en qué mes estamos ahora? ¿En agosto? Agosto. Nosotros vimos hace 4 meses, una noche, de repente informan todos que nuestros amigos de Irán tiran 300 misiles hacia Israel, entre aviones no tripulados, misiles balísticos, misiles cruceros, qué sé yo qué son. Misiles, tiran 300 todos juntos. Y iban a tardar un rato en llegar, como 2 horas. Sí, hablaron de 2, 3 horas. Entonces nosotros estamos acá, todos diciendo Teilín, todos eran como las 2 de la mañana, Sí, eran desde las la 12. Sí, madrugada. hasta las 12, a las 3, 2:30 llegaban, sí, ves. 12 fue la noche. Nosotros tranquilos, ¿no es cierto? Los misiles vienen hacia nosotros tranquilos. Nosotros tenemos fe que todo va a estar bien, no sabemos dónde van a caer, no sabemos nada, la gente no sabe. Pero de repente empezamos a escuchar, ¿qué empezamos a escuchar? Que Estados Unidos empieza a derribar misiles.
Gran Bretaña empieza a derribar misiles. Y lo más insólito es Jordania, que no son muy amigos nuestros, también empiezan a derribar misiles. Y si no me equivoco, cayó uno solo, ¿no? De los 300. Y pegó a una niña. Uno solo cayó Pegó una niña. Mató a una niña. y mató a una persona. Pero ahí no vemos la mano allí. Wow. 200 misiles. Nunca hubo un ataque así a ningún país. En verdad Nunca. fueron 500, 200 no llegaron a... Ah, ¿dónde llegaron? ¿No llegaron a salir? Lo explotaron en el aire antes de pasar suelo israelí. ¿Cómo? En el No, aire los... la mayoría los explotaron antes de tocar suelo israelí. O sea, en frontera entre Irak y... Antes de llegar a Sí, Jordania, inclusive. Bueno, está bien, 500, 300, sí, son muchos, ¿no? 300 fueron directos. Ahora, ¿qué vamos a decir? ¿No vemos la mano de Hashem ahí? ¿No vemos eso? Pues nadie, ningún país recibió un ataque semejante. Nunca hubo una cosa así. Y ahora estamos con especulaciones y profecías de qué va a pasar y qué no va a pasar y qué no va a pasar, pero nosotros sabemos que Hashem nos cuida. Sabemos eso. Lo sabemos, lo supimos esa noche, lo supimos otras noches, lo supimos otros días, lo supimos continuamente, sabemos. Pero en un momento así no hace falta esforzarse para creer. En un momento así todos creemos. Hasta el más incrédulo va a creer. Puede ser que alguno que otro diga, uy, que no, porque en la aviación americana, inglesa, la aviación jordana, las aviaciones, estos son expertos en derribar misiles. Expertos. Acá no hay eso. Cualquiera hay que ser muy renegado para no creer en Hashem en unas específicas. Entonces, lo que nos dice el Rab es que cuando, cuando todo está a la vista, no hay que hacer mucho esfuerzo. No hay que hacer mucho esfuerzo. El secreto, la prueba sobre la fe, ¿cuál es? En el momento de ocultamiento, en el momento en que nosotros no vemos a Hashem. Porque el que cree cuando todo está a la vista, eso no se llama creer. Nosotros dijimos una vez, dijimos que emuná quiere decir creer en lo que no vemos. Porque lo que vemos, lo vemos, no hace falta creer, lo estoy viendo. Entonces, pero lo que no vemos, creer en lo que no vemos, eso es tener fe. Entonces, dijimos que eso, creer cuando todo está bien y cuando Hashem se comporta con piedad, no se considera creer. ¿Y cuándo se considera creer? En esa cosa, como dice el versículo, esa cosa es ese momento de piedad, que eso no se llama creer. Solamente cuando todo está a la vista y cuando nosotros vemos la mano de Hashem, el dedo de Hashem, o como dijimos en el mar, Sekeli, ese es nuestro Dios. Señalaron con los dedos, los judíos señalaban que ahí estaba Hashem. Y también cuando los milagros que nosotros vimos en el desierto, todo lo que viste en el desierto, caer el mar, los pozos de Miriam, todas las nubes, todas esas cosas son cosas que hacía que la gente crea. Y sin embargo, ¿cuántos problemas hubo en el desierto? ¿Cuántos problemas hubo en el desierto a pesar de que veían todo? Pero a eso no se le llama fe. ¿A qué se le llama a una persona que tiene fe? Dice, es la persona que se fortalece para creer en Hashem también cuando Akadosh Hu se oculta de él y se comporta con justicia, no con piedad. Se porta con nosotros con justicia y nos trae sufrimientos. Y nosotros creemos que Akadosh Hu hace todas las cosas para nuestro bien completo,
Dice, esto nos hace subir de categoría y llamarnos personas creyentes. Dice Rabbi Biderman, Shlita, escuché de un conocido muy creíble un relato donde algo que pasó con una persona conocida por nosotros, que el hijo pequeño se tomó, como decimos en Kiddush. ¿Cuánto tenemos que tomar en Kiddush? A ver, los que están en la clase de Shabbat, no, Melol Ukma. Es la mayoría de un revit, eso es lo mínimo que tengo que tomar. ¿Cómo lo tomo? Blup, hago así, tomo, Melol Ukma, me lleno un cachete y eso se llama, con eso cumplí con la obligación de Kiddush. Pero este chico se tomó Melol Ukma de un vaso que tenía agua hirviendo. Pensó que era agua fría, estaba arriba de la mesa, quedó en la mesa por error, alguien dejó en la mesa un vaso con agua hirviendo, y este chico agarró, ¡blup!, se lo tomó, y por supuesto se quemó hasta la garganta, se quemó, pero bien quemó hasta la garganta, y rápido llamaron a una ambulancia para, por supuesto, para llevarlo al hospital, y en la ambulancia viajaba, aparte de los paramédicos, estaba también, los padres estaban con el chico, y en todo el camino el chico lloraba, pero era por las quemaduras tremendas, y los llantos llegaban hasta el corazón del cielo. Lo haré. Los padres no podían soportar el sufrimiento del hijo, ver cómo el hijo lloraba, las lágrimas tremendas y las voces que llegaban también hasta el cielo. Le pidieron a los paramédicos a ver si lo podían calmar un poco, darle alguna medicación para calmarlo mientras iban camino al hospital. Pero ellos le contestaron que no se podía. No se podía, ¿por qué? Porque hay una ley. Hay una ley que prohíbe a ellos darle medicamentos cuando llevan a un paciente de urgencia al hospital, tienen prohibido medicarlo. Pero era terrible, el camino largo, el chico no se calmaba, con los movimientos de la ambulancia y todos los sacudones, y era terrible, era terrible. Todo esto le traía más sufrimientos al chico y, y le pidieron otra vez a los doctores que estaban ahí, a ver si podían hacer alguna cosa para calmarlo, pero por supuesto se negaron. La ley era, y ellos pensaban, no podían entender, ¿cómo puede ser gente tan cruel? Ver llorar a un chico así de esa forma y no darle, No hacer nada. no hacer nada, no hacer nada, esperar que lleguen al hospital. Pobre chico, ¿no es cierto? ¿Cómo puede ser que no? Que paran ahí, la ley dice acá, la ley, sale. A ver que el chico no puede, llora, 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 llora. Y no les importa la ley. Se estaba ahogando del llanto, de los sufrimientos, de los dolores. Eh, Era terrible, terrible. Aunque sea hecho el corazón de piedra de la gente. Y los padres pensaban, hasta una piedra se derrite con los gritos de chico. Pero esto no, el corazón de piedra era piedra, piedra, piedra. Baruch Hashem llegaron al hospital y lo entraron directamente a la zona de emergencias, y el padre enseguida habló con los que lo recibieron al chico y le pidió que por favor que le den un calmante, que lo calmen un poco. Estuvo llorando todo el camino, llorando los gritos, y ellos enseguida le dieron algo para calmar el dolor, y el chico Baruch Hashem dejó de llorar. Baruch Hashem. Pero enseguida pasó algo. Apenas dejó de llorar. En unos instantes nada más, el chico empezó a sacudirse
y a perder la respiración completamente. Enseguida, los médicos, estaban todos los médicos ahí delante del chico y prácticamente lo tuvieron que revivir porque había dejado de respirar. Lo revivieron y le pusieron un tubo eh, para hacerlo respirar en forma artificial. Le pusieron un tubo que, pasando la garganta, se lo metieron por la boca para hacerlo respirar en forma forzosa para que lo ayude a respirar. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió? Que las quemaduras tan terribles provocaron lo que es un edema. ¿Qué es un edema? ¿Una inflamación? ¿Ya? ¿Eh? No, 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 no. A mí me parece que debe ser un edema, debe ser una inflamación sí, una hinchazón o algo por el estilo. Edema. Algo así. No, no. ¿Por qué? Porque esto obstruyó toda el camino de la respiración. No permitió que el chico respire. ¿Y por qué fue esto? Porque justamente esto interrumpió la respiración hasta que se cerró completamente los conductos de respiración. Edema es la hinchazón a causa de exceso de líquido atrapado en un Bueno, en tejido. este caso no es exceso de líquido, sino las quemaduras. Y el líquido que bebió. No, 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 Agua no el líquido que caliente. bebió, la quemadura. La quemadura provocó la inflamación. Y entonces, ¿qué pasó? La inflamación fue en los conductos, en la laringe, la faringe, todo eso, y eso provocó que se inflame todo y se cierre los conductos. Entonces, cuando le metieron al tubo esto se lo abrió. Y entonces ahí pudo respirar. Eh, lo que pasó es que mientras las quemaduras, eso empezó a provocar la dificultad en la respiración y quedaba como una especie de muy poco, en muy poco lugar para seguir respirando, pero todo el tiempo que el chico lloraba y se desesperaba y sufría, esto provocaba que esa pequeña apertura se mantenga abierta y no se cierra del todo. No se cerraba el conducto de respiración. ¿Por qué? Por el llanto, porque él forzaba la respiración. Cuando se calmó, cerró el todo. Entonces, hubo que reanimarlo. Y entonces, en el momento que él dejó de llorar, se cerró completamente los conductos de respiración y eh, fue un milagro muy grande que no le dieron los calmantes en la ambulancia. Porque si lo hubieran calmado en la ambulancia, entonces ahí él hubiera perdido la respiración y tal vez Jesús Shalom también se iba la Neshama, se iba el alma en el camino. ¿Por qué? Porque ahí en la ambulancia no tenían todos los elementos como en el hospital para poder reanimarlo, para poder entubarlo. Tal vez sí tienen cosas de primeros auxilios en la ambulancia, pero no algo tan específico como para meter un tubo a través de la garganta para que pueda respirar. Y entonces, ya dentro del hospital, esto fue una cosa más fácil, gracias a Shem, para poder salvarlo de la muerte, de una muerte segura. ¿Qué vamos a decir nosotros? A ver, ¿qué nos enseña esto? ¿Qué nos enseña? Porque los relatos son muy lindos, pero los relatos nos enseñan. Entonces, ¿qué me puede decir que enseña? Pero me lo tienen que escribir. Estamos dentro de Retarneset, me lo tienen que escribir. ¿Qué nos enseña esto? ¿Cuál es la enseñanza que podemos tomar de aquí? No contamos relatos por contar. No son historias, contamos porque sí los relatos. Tiene que enseñarnos algo. ¿A alguien se le ocurre alguna cosa?
Que se ve como, yo creo que así, ya que estamos hablando de rostro de la emuná, yo creo que así mismo es la emuná. Yo pienso, puede ser que me equivoque, pues esté equivocado. La emuná es como que trabaja en nosotros de una manera en que nosotros nos exigamos que sea a nuestra forma, pero Hashem dice, tranquilo, yo soy el que te sostiene. De alguna forma sí, pero hay un poco más. Hay un poco más. Vamos a ver. Para nosotros muchas veces nos pasa Confía. que nosotros no entendemos los caminos de Hashem. Vamos a ser los padres de este chico. Este chico está llorando a los gritos, pero los gritos rompen los portones del cielo. Le pide a los médicos que le den un calmante al chico para que no sufra tanto. Y los médicos dicen, no, la ley prohíbe. ¿Qué significa la ley prohíbe? El chico está sufriendo, ¿qué ley ni ley? No me importa la ley, yo quiero que calmar a mi hijo, ¿no es cierto? Pero veamos hasta dónde Hashem es tan piadoso con nosotros que esta excusa de la ley le salvó la vida al chico. ¿Por qué? Porque como dijimos, si le hubieran dado el calmante para calmarle el dolor, tal vez el chico ese ahora ya está en el otro mundo. Entonces, nosotros vemos que no conocemos los caminos de Hashem. De repente viene uno y me dice que la ley me prohíbe, la ley me obliga a que mi hijo siga sufriendo y llore con desesperación y yo lo veo llorar y no puedo hacer absolutamente nada. No puedo hacer nada. ¿Puedo hacer algo? No, por más que yo grite, no le van a dar. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo se le da a una persona del cielo, lo obligan a llorar tanto y no hay nada que, que podamos hacer para... eh, y tenemos que saber que justamente ese llanto no es sino para su bien. El llanto de este chico hacía que mientras estaba llorando no se terminaban de cerrar los conductos de respiración. Quedaba un espacio pequeñito donde él podía respirar. Y nosotros que pensamos que el llanto era para mal, sin embargo el llanto era para bien. Y no solamente eso, que en un primer momento a nosotros nos parecía que la gente de los primeros auxilios en la ambulancia eran el ángel de la muerte. ¿Cómo lo dejaban llorar de esa manera? Parecían peor que el ángel de la muerte, como lo hacían llorar al niño, ¿no es cierto? Como lo dejaban llorando. ¿Cómo ustedes cómo ustedes pueden ser tan duros de permitir que el chico llore y no le dan absolutamente nada para su dolor, argumentando que hay una ley? En la práctica, ¿qué supimos? ¿Qué supimos después? Que todo esto, como decimos en el Alel, como decimos en el Teilín 117 o 118, ¿qué decimos? Sheme'et Hashem Aitasot, que esto vino de parte de Hashem, que meter en el corazón de esta gente de ponerse duros con la ley. ¿Para qué? Para salvar al chico de la muerte. Cosa increíble. Y el tiempo provoca fortalecernos, poner toda nuestra fe y saber que todo viene de Hashem, que Hashem gobierna el mundo, gobierna su mundo con favor y con piedad. Y así dijeron nuestros sabios que en el Tratado de Shabbat, Lo Harba Jerusalén, no se destruyó Jerusalén, Ela Bishvil She Pascu Mimena Anshe Amana. ¿Qué es esto? No se destruyó Jerusalén, sino porque dejó de haber gente creyente en Jerusalén.
Hubo un relato que se hizo muy conocido. Yo no lo conocía. Un relato terrible que nos va a enseñar. No le voy a decir lo que nos va a enseñar. Ustedes me tienen que decir después lo que él nos va a enseñar. Me lo tienen que decir ustedes. El- ¿Cómo? O sea, una parte la digo, no toda, pero la conducción de Hashem en todos los caminos y en todo lo que sucede en su mundo. Esto pasó con un rab muy importante que vivía en Nueva Jersey, vive en Nueva Jersey, y que él acostumbraba todos los años ir a la tumba de su suegro, que estaba si lo digo mal, me perdonas, pero en State Island, Island se dice, porque dice Island, está en hebreo, está medio hebreo, medio inglés. En la isla de los estados. No te lo digo, está en Chile, en Argentina. Así es. La isla de los estados. Pero esta se llama Island. State Island. Esta no es la de los estados del sur. Bueno, este hombre acostumbraba, bueno, no importa dónde, pero también es en Estados Unidos, y él viajaba todos los años a la tumba del suegro en los días de Piedad y Selijot, o sea, en el mes de Elul. ¿Sí? Esos son los días de Piedad y Selijot, los días de Elul. ¿Eh? Y en el año Tafshin Pei, o sea, hace casi 4 años, cuando el mundo estaba tan ruidoso alrededor de esa enfermedad que nos molestó durante tanto tiempo, esto que se desparramó por todo el mundo, el COVID o la coronavirus o como la llamen, o la epidemia, la pandemia, o como sea, y que la gente no podía salir de su casa, como nos acordamos que cerraron los que 3 meses, como nos acordamos que en los casamientos podían haber 10 personas en un casamiento nada más, y cosas por el estilo. Bueno, y fue en la mitad del verano que viajó el Rab a visitar a sus hijos, que no los veía desde Pesach. O sea, todas las restricciones habían empezado en Purim, ¿no es cierto? En Purim habían empezado las restricciones, en Pesach todavía no eran las restricciones completas, pero me acuerdo que en Pesach ya, a ver, no, en Pesach todavía algo estaba permitido, se podía, pero después se pusieron más firmes. Después, no sé cómo fue en todo el mundo, pero acá empezó todo esto unos días después de Purim, y en Pesach había bastantes restricciones, pero no del todo. La cosa es que este hombre no veía a sus nietos, no los veía desde Pesach, y entonces, cerca de Elul, o sea, ahora en el mes de Av, él fue, después de Tisha B'Av, que es época de vacaciones, fue a visitar a sus hijos, que vivían en otra ciudad que no lo veía desde Pesach. Y ellos vivían no muy lejos del cementerio donde él iba en Elul a la tumba del suegro. Entonces, cuando ya iba camino a la casa de los hijos, de repente vio el camino que salía hacia el cementerio, estaba muy cerca de ahí, y, y pensó que tal vez podía ir ahora, no esperar al mes de luz, ya que viajó, podía ir a la tumba del suegro a hacer sus oraciones, como hacía todos los años. Le preguntó a la familia que viajaba con él en el carro, y todos dijeron que sí, que está bien, que no sabemos lo que va a pasar. ¿Quién sabe lo que va a pasar el mes que viene? ¿No es cierto? Porque las restricciones del COVID
subieron, bajaron, después hubo más otra vez, después menos. Entonces, esto es algo que de repente se liberaba y de repente empezaba a subir otra vez la epidemia y otra vez cerraban todo. Entonces, nadie sabía lo que iba a pasar. Entonces fueron a visitar la tumba del suegro antes, porque no sabían qué podía pasar en el mes de luz. Tal vez otra vez haya problemas y como ahora, bueno, la cuestión es que fueron. Entraron, entraron ahí y rezaron unos salmos de Teilim y cuando el rab terminó, él le pidió a algunas personas que estaban por ahí de cerca completar minyan para poder decir Kadish. Y bueno, y entonces decidió irse. Pero cuando se estaban yendo, había unas personas ahí que le pidieron a él también completar para decir Kadish. ¿Por qué? Porque estaban enterrando a una persona que había fallecido en Baltimore. No sé si Baltimore es muy cerca de State Island o no. Bueno, la cuestión es que esta persona había fallecido en Baltimore hacía 2 días y recién ahora habían podido llevarla al cementerio. No, no era cerca. Acá dice que era bastante lejos del lugar donde falleció este hombre, pero consiguieron enterrarlo. Y la tumba de este hombre estaba justamente a 4 tumbas de la tumba del suegro de él. O sea que cuando él estaba saliendo, enseguida lo llamaron para proceder al entierro. Y el rap pensó, dijo, bueno, está bien, seguro que, cómo no, si a mí me ayudaron a completar mi línea, yo también voy a ayudar, pero él vio que era el 10º justo, el 10º justo, y eh, ¿qué se encontró? Se encontró que el fallecido estaba tirado en el piso, al lado del lugar donde lo iban a enterrar, pero estaba ahí tirado, sobre la tierra, y los hijos se veían demasiado light, demasiado débiles en el cumplimiento de la Torah o en el judaísmo. Y apenas consiguieron decir Kadish con el Sidur. Bueno, está bien, apenas. Está bien, porque están en Estados Unidos hablan inglés. Ellos no hablan inglés, no hablan hebreo. Entonces consiguieron hacer Kadish con el Sidur. Tal vez el Sidur estaba componente cada uno. Tal vez. Bueno, la cosa es que cuando terminó el Kadish, los hijos del fallecido le dieron una propina a un hombre, un empleado del cementerio, que no era judío, y se iban. Entonces el rey le dijo, un momento, y queridos hijos, le dijo, eh, hay una misma de enterrar al padre. Es una misma de enterrarlo. ¿A dónde se van? La misma es que un yudí entierra al muerto, no que un no yudí, como el empleado le diera una propina para que lo entierre. ¿Qué significa? Le dijeron los hijos, no es así. Ahora estamos en la época de la pandemia, el mundo está con la epidemia y es muy peligroso esto. Es muy peligroso. Nosotros no sabemos cómo falleció nuestro padre, si falleció por el virus o por qué, y tenemos miedo de contagiarnos. Entonces no podemos acercarnos siquiera al cuerpo de nuestro padre. Y nosotros ya fijamos con esta persona, el que está ahí, que él lo va a enterrar. Ya lo contratamos para que él lo entierre. El Rab no podía ver esto, lo que estaba pasando acá, y le dijo a la familia que él ahora se iba a quedar ahí para enterrar al muerto. Él lo iba a enterrar. ¿Por qué? Porque él vio delante de él un Met Mitzvah. Met Mitzvah completo. ¿Qué es un Met Mitzvah? No. Met Mitzvah. ¿Qué es un Met Mitzvah? ¿Saben lo que es un Met Mitzvah? Met Mitzvah es cuando una persona, eso aparece en la Gemara, cuando una persona va por el camino
y de repente se encuentra con un muerto. Okay. Se encuentra con un muerto y por supuesto, no hay parientes, no hay parientes, no hay conocidos, no hay nadie, no sabe quién es. Y entonces, ¿cuál es la misma? Ahí mismo enterrado. Ahí mismo, okay, okay. Y no importa si él tiene que ir a hacer el sacrificio de Pesaj a Jerusalén, o si él tiene que hacer el Brit Milá a su hijo, así dice la Gemara, él tiene que primero enterrar a ese muerto. Él se encontró ahora con un muerto, que los parientes se fueron, lo dejaron ahí tirado en el piso y se fueron. Entonces dijo, esto es un Ben Mitzvah y tengo la obligación de enterrarlo. Bien. Y él cuenta que siendo alumno de Yeshiva en Baltimore, justamente en Baltimore, él había estudiado en la Yeshiva, él en muchas oportunidades, él y sus amigos fueron voluntarios para cumplir la misma esta en varias oportunidades, con varios Bet Mitzvah que encontraron ahí en Baltimore. Parece que Baltimore es un lugar propicio para estas cosas. Bueno, él decidió que tenía que hacer esto y así hizo. Así hizo y se ocupó de enterrarlo. Todo esto le llevó enterrarlo, no es una cosa fácil, ¿no? Nosotros creemos que enterrar un muerto, que enterrar un muerto. Hay que hacer un pozo tiene que tener una cantidad considerable. Tal vez el pozo ya estaba, también el pozo ya estaba, tal vez lo hicieron ya, y solamente había que enterrarlo, pero igual, él solo, enterrarlo, levantar al muerto, bajarlo, bueno, le llevó esto 1 hora y media aproximadamente, hasta que terminó y puso un cartelito ahí, eso, con el número del lugar y con el nombre del fallecido, para que se pueda identificar. Y él escribió esto lo escribió para él mismo, en un papel, escribió el nombre y el número, el lugar donde esto, y para, para ver si, porque él vio que el Kadish que se hizo era mucha duda si ese Kadish sirvió. Él estaba en duda si el Kadish sirvió o no sirvió. El Kadish que hicieron los hijos. Después de esto, salió por el camino y volvieron, pero él tenía en su corazón esto que pasó, lo alteró demasiado. Acá él había salido, acá hizo algo muy extraño, porque él había salido a pasear para la casa de los hijos, no otra cosa. De repente fue a la tumba del suegro, de repente tuvo que enterrar un muerto. Todo esto en lugar de un paseo común de un día de verano. ¿Acaso Arjú le cambió? Lo sacó, no lo sacó así un día de verano para hacer un paseo, sino que le hizo hacer determinadas cosas y todo esto le resultaba muy extraño. Bueno, él quiso saber detalles sobre para qué anotó los datos de esta persona. Quería saber detalles sobre este fallecido. Y entonces llamó a su Rosh Yeshiva, el que fue el Rosh Yeshiva cuando él estudió en Baltimore. Él había estudiado en la ciudad donde esta persona falleció. Y entonces, seguramente el Rosh Yeshiva puede ser que tuviera contactos para identificarlo o para saber algo más sobre él. Y entonces, él había estudiado siendo bajur, siendo pequeño. Había estudiado en Baltimore, en la Yeshiva Ner Israel, y le contó todo el asunto de la Levayá, todo el del entierro, un entierro tan extraño, donde después él mismo tuvo que enterrar al muerto, y que este muerto vivía en Baltimore. Le contó todo al rabino, al Rosh Yeshiva, y enseguida, le dijo Rosh Yeshiva, eh, yo te voy a revelar algo, un secreto que yo guardo muchos años, de cuando a ti te anotaron en la yeshiva.
tenías 12 años, ¿sí? ¿Por qué? Porque a pesar de que él vivía en un lugar muy lejano, pero en el lugar donde él vivía no había yeshiva. En la ciudad donde este hombre vivía, este rabino ahora vivía, de Nueva Jersey, ¿sí? Que es el que contaba la historia. En Baltimore, no en Baltimore, en la ciudad donde él vivía no había yeshiva. Y entonces el padre lo anotó en la yeshiva de Baltimore. Y tu padre tenía mucho dinero en esa época, pero, cuando tú empezaste a estudiar, hubo un colapso financiero en Estados Unidos y en todo el mundo, y tu padre quedó pobre, pobre, pero completamente. Todos los mercados cayeron y tu papá fue un pobre que tenía que pedirse de acá, vivir de la acá, hasta ese punto. El primer mes de la yeshiva, tu papá pudo pagar por tu estudio, el primer mes, pero más no, terminó. Desde el segundo mes ya recibimos un centavo de tu familia. Y la dirección de la yeshiva quería mandarte a tu casa. ¿Por qué? Porque no estaba la yeshiva en condiciones de tener un alumno en forma gratis. Los gastos eran muchos, no solamente de el estudio, sino también la habitación, la comida. ¿Por qué? Los chicos que vivían en ciudades lejanas, no podían volver todos los días a la casa, seguro, ni tampoco todas las semanas. Entonces, los chicos estaban durante 3 semanas en la yeshiva. Y una vez cada 3 semanas o cada mes volvían a la casa por un día o dos. Entonces, ¿qué hice? Dice el Rosh Yeshiva. Entré al Beta Midrash y busqué un donante. Busqué donantes para que paguen tus estudios. Y este Yudí que tú enterraste hoy, él fue el que tomó sobre sus hombros y pagó tus estudios durante 5 años. Este hombre, perdón, 5 años y medio, pagó tus estudios cada mes. Cada mes él venía a la yeshiva a pagar. Y ahora, a ver, o sea, a ver, dice acá, va in de Misral Yeshiva, verá leja, y ven ahora a la yeshiva y te voy a mostrar los recibos. Tengo todos los recibos de este hombre que te pagó. ¿Y Hashem qué hizo? Hashem hizo que ahora le devuelvas a él, al final que le devuelvas el favor. De acá nosotros, ¿qué vemos? Vemos cuánto bien, cuánto bien una persona hace, pero algo fundamental, que cuando nosotros hacemos un bien a otra persona, el primer beneficiado soy yo. Cuando yo le hago bien a otra persona, el primer bien me lo hago a mí mismo. También, cuánto Akosharhu provoca con sus idas y venidas llegar al bien y hacerlo con voluntad, hacerlo todo con voluntad. Este hombre vio, pese que el muerto estaba ahí, que le iba a enterrar una persona no judía, y él vio la necesidad de hacerlo a él mismo. ¿Y quién era? Era la persona que durante 5 años y medio, casi 6, le estuvo pagando todos los estudios cuando él tenía entre 12 y 18 años. Y para no terminar aquí, ahora vamos a ver otro relato. Dice, de un asunto a otro asunto, volvemos al mismo asunto. Así dice la vida, ¿no? Un relato terrible, terrible que pasó hace muy poco, cuando una señora de una familia muy honorable en la tierra de Israel entró el 5 de Lul. Esto pasó hace 2 años casi. 5 de Lul de Tafshin Pet Bet
5.000. ¿eh? 5.782. Elul. O sea, en un mes van a ser 2 años. Entró a un negocio para comprar determinada cosa. ¿Está bien? ¿Y qué pasó? Vamos a ver qué pasó cuando podemos dar vuelta a la página. Apenas, a ver, ¿qué pasó aquí? Betekef Leahar She Shilma apenas terminó de pagar, Itharta me Ameka ve Vishal Immaculate. Apenas terminó de pagar, se arrepintió. Se arrepintió de lo que compró, fue a la vendedora y le dijo que quería anular el pago. Seguramente pagó con tarjeta de crédito, quería anular el pago. Y esto es una cosa que, de acuerdo a la ley, está completamente permitido hacer. Todavía no salió al negocio. Ni siquiera salió al negocio. Si salió al negocio y tiene la boleta, también está permitido. ¿No es cierto? Ni tocó el producto. No sé si 15 días o qué, seguramente. Pero la, la vendedora no aceptó de ninguna manera. Y después de que la que compró intentó poner su derecho, ¿cierto? Tiene derecho a devolver. Todavía no se fue del negocio. Una vez que compro, ya está. Tengo derecho a devolver. No quiero esto. Me arrepentí, me equivoqué, no quería comprarlo. Lo compré y no quería comprarlo. Entonces, la vendedora empezó a gritar así a los ojos de toda la gente. eh, ¿Y qué hizo? Sarkal Lejalal Abir Milim sacó palabras que no podemos reproducir y que no tienen ningún significado con lo que estaba pasando. Eh, como que la mujer robó, como si hubiera robado a la luz del día. Le decía que se vaya al negocio, le gritaba que se vaya al negocio. Bueno, en el negocio por supuesto, había cámaras de seguridad. Y, y donde se ve todo lo que pasa. No hace falta explicar que la vergüenza que pasó esta mujer, ¿no es cierto? La vergüenza, el desprecio, eh, lo que le tocó soportar sin ninguna culpa, ¿cierto? Pero salió del negocio muy avergonzada, muy triste. Y también, a ver, Metatsumot Anefesh Shelah Amra Beambra. Y con mucho sufrimiento, ella, ¿qué dijo? Señor del mundo, tú revisas los riñones y el corazón. Así está escrito en la tefilá. Así decimos en la tefilá de los Yamim Noraim. Y tú sabes hasta cuánto es difícil para mí perdonar por todos estos sufrimientos. Perdonar. Me avergonzó en público, una cosa muy fea. Pero a pesar de todo, yo perdono con todo el corazón a esta mujer y yo te suplico y te pido que así como yo hice algo que está fuera de mi naturaleza, es algo muy difícil. Que una persona le tiren tomates, le tiren huevos, le tiren barro y que no se enoje, que perdone. Es muy difícil. O sea, está haciendo algo fuera de la naturaleza. Por eso yo te pido que así como yo hice algo fuera de la naturaleza, bien, y Hamrun Rajameja, que también aumente tu piedad para hacer un milagro y una maravilla fuera de la naturaleza y que
ayudes, le traiga la salvación a la hija de mi tía, o sea, mi prima, que tiene eh, la hija de mi prima que se llama Pelonit, Bat Pelonit, que se llama, no sé, Sara Bat, eh, Bat, Bat Rivka, para que tenga hijos. Y le contó esto a la mamá, pero, y también lo escribió sobre un papel, todo el hecho, todo lo que pasó, y el día que pasó también. ¿Y qué sucedió? Esto pasó, dijimos, ¿cuándo? ¿Cuándo dijimos que pasó? El mes de Tamuz, puede ser. Esto pasó el Elul, El 5 de Elul de hace 2 Tafshin años. Bet. 5700. Y el día, ver, el Rosh Chodesh Tammuz, esta prima, ¿sí? Prima, la hija de la tía de ella, tuvo su primera hija para Mazal Tov, y después de 18 años de casados, 18 años de casados, tuvo su primera hija para enseñarnos la fuerza del amor gratuito. Lo que puede ser el amor gratuito, lo que puede ser un vitur, un dejar pasar una cosa, eh, una persona que me agrede, una persona que me hace cosas, y no, yo no soy una gallina, ¿cómo? Si yo dejo pasar, si yo permito que una persona me insulte, una persona me grite, yo no le contesto. Ahora van a venir todos a insultarme. No, pero cuando yo dejo pasar, yo ahora estoy haciendo algo que está fuera de la naturaleza. Entonces, Hashem también puede hacer cosas que están fuera de la naturaleza. De la misma forma, Hashem siempre puede hacer cosas fuera de la naturaleza. Pero ahora yo le puedo pedir a Hashem que por lo que yo hice fuera de la naturaleza, que Hashem también haga algo fuera de la naturaleza para enseñarnos la fuerza del amor gratuito. Y en especial cuando, por supuesto, como dijimos, cuando algo está fuera de la naturaleza.